Hola a todos, en este video les voy a compartir unas tiradas que voy a hacer preguntando por el último trimestre del año en México. Antes de hacer esa tirada general, también algo más que quiero preguntar, que todo mundo yo creo que también se lo está preguntando en este momento, es respecto a la caravana de inmigrantes de Centroamérica que han entrado al país. Bueno, yo lo que quiero saber en específico es quién está detrás de ese movimiento, porque no siento, hay algo que me dice que ese movimiento no se gestó en Centroamérica, sino en Estados Unidos, y es lo que voy a preguntar en esta primera tirada, y ya después hago la tirada general de México. Vamos a ver. Quiero saber si el movimiento masivo de inmigrantes de Centroamérica que está atravesando México en este momento tiene sus inicios por convocatoria del gobierno de Estados Unidos, ¿sí o no? Claro que sí. Bueno, eso era algo que yo traía así como quiero saber, y aquí está. ¿Qué me dice? ¿Sí? Cuando salen tres haces y se hace esta tirada de sí o no, es un sí total. Y les voy a decir qué más me está diciendo este sí. Me dice aquí, hay dos presidentes centroamericanos que se pusieron de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para hacer este movimiento. ¿Y qué tiene que ver Centroamérica con Estados Unidos y por qué ahora? Bueno, muchos de ustedes saben que se vienen las elecciones legislativas para Estados Unidos, van a elegir quién se queda con el control del Congreso, o sea, no es poca cosa lo que se viene en noviembre. Y me dicen aquí las cartas. Toda esta movilización de personas, este llamado, pues no quiero utilizar la palabra conspiración, pero es un modo de utilizarlos a favor de los republicanos. Me dicen aquí las cartas, mucho de que esta convocatoria haya funcionado es porque sí, efectivamente, las personas que vienen están buscando mejores condiciones de vida, pero ojo, que no se dan cuenta que en sus países hay suficientes recursos naturales que ellos podrían utilizar a su favor. El problema es que los ciega el que se ven en esas condiciones terribles de vida, pero no se ponen a pensar que es mejor trabajar y vivir en tu propio país, sacarlo adelante tal cual, que buscar la esperanza en otro lugar en el que no vas a ser bien recibido. Porque lamentablemente eso es lo que les sucede a todos ellos. Me dicen aquí las cartas, lo que necesitan es luchar en sus propios hogares para desbancar a los malos líderes que los han llevado al desastre social, tal cual. Lo que hace falta aquí es tener valor para pelear, no salir. No irse por el camino fácil, porque nunca hay un lugar como el hogar, nunca se van a sentir tan bien como en su propia patria. Eso es una realidad. O sea, no veo yo mal que busquen tener mejores condiciones de vida, pero lo que sí me dicen aquí las cartas, sus países son ricos. El problema es que el pueblo no lo es. O sea, es el clásico corrupción a más no poder. Solo los líderes tienen una buena calidad de vida cuando todo el país, o sea, ya sea Guatemala, Honduras, El Salvador, pudieran tener una buena calidad de vida por todos los recursos económicos que tienen, por todo lo que la madre tierra les da, pero que no ha sido bien trabajado. Entonces, algo más que me dicen aquí las cartas. Estas personas están buscando esa esperanza de una vida mejor, pero me dice, se van a topar con pared. Aquí hay literal es como un bloqueo tremendo
para que no puedan seguir avanzando. Me dice, si bien algunos de los de la caravana van a lograr su propósito, porque dentro de ellos hay casos auténticos de personas que están huyendo y que merecen la amnistía, es lo que me dicen aquí las cartas, y la van a obtener en México y en Estados Unidos, en los dos países, porque no es una situación fácil. Muchos de ellos sí se salen simple y sencillamente por el sueño americano, pero en este colectivo lo que estoy viendo es que hay personas muy importantes en cuanto a que son verdaderos líderes sociales que están huyendo del territorio de Centroamérica para salvar la vida tal cual. Me dice, y ellos sí van a obtener la amnistía. Y muchos de este contingente sí van a lograr entrar a Estados Unidos. Pero bueno, cuando me hablo de mucho les estoy diciendo que muchos serán como una tercera parte del contingente que van a lograr lo que están tratando de alcanzar porque sus razones son auténticas. Mucho veo también de esto en cuanto a Estados Unidos, que si bien está movilizando todo esto como una especie de mano negra desde el fondo, por lo que les comentaba de las elecciones legislativas, me dicen, pese a todo, el gobierno estadounidense, cuando hay de por medio este tipo de situaciones de derechos humanos, de persecución política en otros países, sí actúa de forma justa y entonces abre sus puertas para las personas que así lo necesiten. Algo más que me dicen aquí las cartas. Para los que se queden en territorio nacional, porque lo que veo acá es como si ese primer contingente que ya salió rumbo a Estados Unidos, que está atravesando nuestro país actualmente, se va a dividir. Una parte llega a Estados Unidos, otra parte se queda en México y otros más se van a ir pues de regreso a su país porque se van a encontrar también con lo mejor y con lo peor de México en esta travesía. Me dice, lo que sí, hay muchos jóvenes, adolescentes que se van a quedar en México a trabajar en el campo. Es lo que veo acá. Los adultos no están interesados en quedarse en México, pero los adolescentes se van a dar cuenta que tienen mejores condiciones de vida acá que en sus países, porque es bien cierto, en sus países están tratando de meterlos en las bandas delictivas y esos niños que les puedo decir que son los adolescentes de entre 12, 18 años, tal vez un poco más pequeños de hecho, me dicen, están huyendo de esa violencia. No es que vayan a venir a formar parte del grueso de las bandas delictivas que ya tenemos aquí en el país, que desgraciadamente muchos de ellos también van a intentar hacer su agosto con estas personas que están pasando. No, muchos de estos jóvenes realmente quieren salir adelante y conocen las labores del campo y van a formar parte de, ahora sí que la fuerza de trabajo en México y pues van a impulsar el campo mexicano, esos chicos que vienen de Centroamérica. Algo más que me dicen aquí las cartas. No veo algo, ¿cómo les diré? Totalmente malo en el que parte de esas personas se queden en territorio mexicano, porque me dicen, eh, es como decir, si el gobierno mexicano los recibe bien, ellos son personas agradecidas que a cambio van a dar su fuerza laboral para que México empiece a tener buenas ganancias económicas por la producción que va a haber agrícola. Pero esto que les digo ya está entrado 2019. Pero bueno, regresando al tema de lo que pregunté tal cual al inicio, porque les dije de que sí era Estados Unidos que estaba detrás de este movimiento, sí es Estados Unidos quien está detrás. Ojo que obviamente este movimiento ya no se va a parar, por eso que me sale esta carta, la del carro, y se les va a ir de las manos, tanto a los estadounidenses como a los gobiernos de Centroamérica. Y lamentablemente México queda en medio, es el paso, la frontera más grande que tienen que cubrir. Y bueno, ahora voy a preguntar cuáles van a ser las consecuencias políticas para el próximo presidente de México. Bueno, en esta segunda tirada voy a preguntar cuáles son
las consecuencias políticas que va a enfrentar Andrés Manuel López Obrador por esta situación de los inmigrantes centroamericanos. Si bien sabemos que se está dando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, o sea, es un sutil, mande sus quejas a Peña Nieto, que es el que está en este momento de presidente. Sí es bien cierto que Andrés Manuel López Obrador hizo unas declaraciones que se convirtieron en un efecto llamada para los inmigrantes. Entonces vamos a ver, obviamente el pueblo mexicano está molesto, y no nada más con Peña Nieto. Peña Nieto ya, como va de salida, ya casi nadie le hace caso, pero se están enfocando todo hacia Andrés Manuel. Quiero saber qué le va a pasar a él con esto, cuáles son las consecuencias políticas de la caravana de migrantes centroamericanos para Andrés Manuel López Obrador. A ver, voy a empezar a leer un poco. Me dice, número 1, en este momento es una caída en desgracia total. Ya pasó el periodo de que el pueblo que le dio su voto estaba feliz y todo. Bueno, viene a empañar completamente la relación del presidente electo con muchos de los que votaron a favor de él. Pero me dice, va a salir victorioso de esto, porque él trae un gabinete muy conocedor de los derechos humanos que va a sacar partido de esta situación de los centroamericanos. Me dicen aquí las cartas, pese a que tiene oposición de sus detractores políticos y de los enemigos que tiene, porque tiene enemigos muy poderosos, me dicen aquí las cartas, va a saber cómo mover las cosas a su favor, sobre todo con presidentes de Latinoamérica, de Centroamérica específicamente. Dice aquí, ya está en conversaciones con ellos para solucionar este problema. Quizás no esté en funciones, pero él ya está trabajando en ello. No me dicen las cartas. Va a seguir el periodo de conflicto para AMLO. ¿Cómo les diré? Se ve también aquí, hay un proceso complejo en cuanto al peso mexicano, como que se nos viene otra pequeñísima devaluación antes de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto. De hecho, le va a entregar el país a AMLO el 1 de diciembre con un problema grave a nivel económico, es lo que me dicen aquí las cartas. Y bueno, esto también va a generar la frustración y el enojo del pueblo mexicano, que no va a olvidar para nada toda esta cuestión de la caravana centroamericana, se lo van a seguir achacando y van a ver la manera de cualquier situación que haya de problema económico, va a ser eso seguramente. Pero no, realmente me dice aquí, es que las arcas van a quedar vacías. Bueno, ya lo están. Y se nos viene una bomba tremenda que nos va a golpear en la cara a partir de diciembre. Aguas ahí con lo económico, no gasten más de lo necesario en esta Navidad. Y antes de la Navidad, por favor, mucho cuidado con el aguinaldo y con todo lo que puedan tener de dinero antes de que termine el año, porque si se viene algo aquí complejo. Luego me dicen las cartas, pasado este periodo bastante feo, me dice, la luz se impone sobre la oscuridad, sobre todo la oscuridad económica. Y me dicen aquí las cartas, empieza a fluir nuevamente el dinero. 2, 4, 6. Y bueno, como él tiene a una secretaria de Gobernación que es muy buena, me estoy refiriendo a Olga Sánchez Cordero, ya lo he estado viendo, de hecho, desde que
antes de que ganara Andrés Manuel, se ve a ella muy bien posicionada porque es como si fuera una presidencia compartida. Bueno, sabemos que así es siempre con el secretario de gobierno, algunas veces es el secretario de gobierno el que gobierna realmente y el presidente nada más es el que pone la cara. En este caso no, en este caso AMLO sí está gobernando, pero ella también es como una segunda presidenta, por así llamarlo. Me dice, ella va a saber cómo manejar la situación económica de la nación para poder salir con trabajos, eso sí, adelante de la situación económica tan deplorable que nos va a dejar este sexenio de Enrique Peña Nieto. Por ese movimiento que ella va a hacer, por esos acuerdos que ella va a hacer, es que esta cuestión política de los migrantes centroamericanos no le va a pegar tanto a Andrés Manuel, porque por un lado él va a saber cómo moverlo en cuanto a los acuerdos que va a llegar con otros líderes centroamericanos, en cuanto a la justicia social, y ella se va a encargar de la parte económica y de la, ahora sí que de la parte política para que a él no le cobren tanto esta falta, por así llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el precio político que él va a tener que pagar por toda esta situación de los inmigrantes indocumentados, bueno, a final de cuentas no va a ser tan alto, van a lograr salir victoriosos de esta primera desilusión que se está llevando el pueblo mexicano, que es lo que me están diciendo aquí las cartas, ¿no? Porque lo que veo acá es como que muchas personas están así de, nos fallaron, ¿no? No es por lo que yo voté, no es el tipo de acciones que yo quisiera que en las que se enfocaran, porque primero se tienen que enfocar en el país. Parece a simple vista que así fuera, ¿no? Que el equipo de AMLO y él mismo está muy preocupado por lo que pasa en Centroamérica y los mexicanos sin trabajo, bien, gracias, pero me dicen las cartas, no, realmente hay un trasfondo, ellos van a saber la manera en la que van a mover toda esta situación a favor del pueblo mexicano. Ya lo veremos en los próximos meses. Y bueno, esta última tirada, lo que voy a hacer es preguntar por, en general, cómo le va a ir a México en este último trimestre del año. Vamos a ver, una tirada muy general. ¿Cómo le va a ir a México en el último trimestre del año? Número uno, me dicen aquí un cambio en cuanto a las situaciones espirituales en el país. También me dice aquí descubrimientos de secretos ocultos. Tiene mucho que ver con la justicia, con las situaciones de los desaparecidos acá. Me dice un cambio ahí. Un efecto también de fin del, ¿cómo les diré?, de la ilusión. Me dicen aquí las cartas, hay un sentimiento generalizado de injusticia en el país y como una especie de suspicacia de decir, quizás votamos para volver a estar en lo mismo, ¿no? En este momento así se ven las cosas. Pero me dicen aquí las cartas, va a haber un cambio bien importante en cuanto a las leyes mexicanas. Empezando el 1 de diciembre comienza a haber cambios bien fuertes en la legislación mexicana. Me dice cosas que hacía mucho tiempo que se esperaban, el que se tuviera esta fuerza para avanzar adelante en cuanto a las leyes. Como me viene también esta carta, bueno, me atraso un poco a veces y adelanto porque de repente tengo que ir viendo todo lo que me sale acá, me dicen estas cartas. La de la torre destruida es la mano de Dios, ¿no? El cambio tal cual. Rueda de la fortuna también me dice cambio. Cambio en el poder político en el país. Entonces me dice, a partir de ese cambio que estamos hablando del 1 de diciembre, se empieza a mover todo hacia una energía mucho más positiva, leyes más justas, un trabajo bien reforzado, sobre todo en el sector del campo. En el sector automotriz también va a haber cambios y me dicen aquí las cartas, las personas que suben al poder son gente con conocimientos ocultos que les da el poder para generar cambios.
El presidente tiene muy buena suerte, tiene buena estrella y sobre todo tiene la sabiduría y la inteligencia necesaria para empezar a cambiar la situación en este país. México se vislumbra hacia un proyecto de independencia nacional, en el sentido de que, si bien va a seguir teniendo acuerdos comerciales importantes con otras naciones, efectivamente se va a buscar que podamos producir mucho de lo que consumimos. Una parte del clero va a estar bastante a favor de que así se haga, y me dicen las cartas, no hay nada que temer respecto a lo que se ha preguntado. Se vislumbra una estabilidad y un éxito en muchos frentes a nivel nacional a partir del 1 de diciembre. Se nos viene un cambio bien positivo para nosotros. Si bien puede haber ciertas circunstancias de conflicto antes de la toma de gobierno, noviembre es un mes que va a estar un poco complicadito para todos nosotros, pero ya diciembre, 1 de diciembre, cambia completamente la energía para el país y se vienen cosas buenas. Y bueno, espero que así sea, y esto es todo. Hasta luego.